Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz Álvarez, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional de la Ingeniería en Biotecnología y voy a presentar un problema resuelto por el método de McCabe-Thiele de destilación fraccionada. Y bueno, como introducción, el método de McCabe-Thiele es un método matemático gráfico usado para determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria de A y B. Bueno, este método emplea balances de materia con respecto a ciertas partes de la columna, produciendo líneas de operación y una curva XY de equilibrio para este sistema. En esta imagen de la izquierda podemos ver que la recta verde es la recta de enriquecimiento, la rosa es la recta de agotamiento, que son nuestras líneas de operación. Esta línea U es nuestra recta de alimentación, la cual depende de condiciones termodinámicas y como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, bueno, tenemos en esta gráfica se pretende contabilizar el número de platos teóricos necesarios para llevar a cabo una destilación. Es importante tomar en cuenta la composición de fondos o de residuos, la composición de alimentación y la composición de destilado, así como tener una recta X igual a Y o una banqueta como referencia. Eh, con los valores de X y los valores de Y de los componentes volátiles, del componente más volátil, perdón, en la fase vapor, se hace esta curva de equilibrio, lo cual va a quedar más claro ya que se resuelva el problema. Bueno, en esta figura podemos ver una columna de destilación continua con una alimentación F en un punto intermedio, un producto de destilado D y un producto de residuo líquido W o fondos. Bueno, este es el balance global de la columna y pues normalmente para hacer este tipo de problemas se resuelven los balances con respecto al componente más volátil. Y bueno, este es el problema que les voy a presentar y dice lo siguiente. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre horas de una mezcla de 40% benceno y 60% tolueno en un producto destilado que contiene el 97% de benceno y un producto residual con 98% tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 mol por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 790 calorías sobre gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5 y la alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a una atmósfera. Bueno, el primer inciso nos pide calcular los moles de productos destilados y residuales por hora y así como determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación, cuando la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, cuando la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados y nos dan el valor del CP, y cuando la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Y pues vamos a hacer solución de este problema. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las composiciones másicas a las composiciones molares. ¿Esto cómo se hizo? Pues simplemente con el peso molecular. Se calcularon los moles para cada especie, los moles totales, y se dividieron los moles del benceno entre los moles totales para tener la composición molar de este, y lo mismo para el tolueno. Entonces, como pueden ver, aquí estamos usando los datos de la alimentación, por lo tanto estos son nuestros moles de alimentación que entran de benceno. Bueno, lo siguiente es realizar un balance
global y un balance para el benceno, ya que es el componente más volátil. Y aquí vamos a estar utilizando las composiciones básicas para no tener que hacer tantas conversiones. Y bueno, partimos del balance global que les presenté hace un ratito y aquí ya lo acomodamos con... Ah, perdón. Y aquí es el balance global, pero para el benceno, únicamente para benceno. Eh, Evaluamos en ambos balances y haciendo un sistema de ecuaciones nos da que el flujo del destilado son de 12.000 kilogramos por hora y los residuos son de 18.000 kilogramos por hora. Por lo tanto, estos valores son los que vamos a convertir a moles para así tener las composiciones molares para el destilado y las composiciones molares para el residuo. Bueno, aquí tenemos la composición para el benceno molar, la composición molar para el benceno y la composición molar para el benceno en el residuo y para el tolueno en el residuo. Bueno, lo único que se hace es sumar estos moles de benceno con estos moles de tolueno en el destilado, lo cual nos da un total de 152.9576 kilomol sobre hora. Y para el destilado y para el residuo son de 196.0558 kilomol sobre hora. Olvidé ponerlos como en un recuadro, pero pues más adelante los usaremos, así que no va a haber problema. Bueno, aquí en el diagrama ahora sí ya los puse, coloqué el diagrama con sus respectivos valores. Vemos que entran 348.9484 kilomol sobre hora con la respectiva composición molar. Aquí ya son composiciones son molares estas composiciones, perdón. El valor del flujo del destilado y de los fondos para el benceno, todo esto para el componente más volátil. Bueno, el inciso B nos pide que calculemos el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación para cuando la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Y bueno, como es un líquido a su temperatura de ebullición, sabemos que nuestro valor de Q va a ser igual a 1. Eso lo saqué de la imagen que les presenté al principio. Y bueno, primero les voy a explicar cómo se arma la gráfica desde el principio. Y pues bueno, yo usé el programa GeoGebra Classic, y con una hoja de cálculo de acá del lado derecho pueden ver que di valores para X de 0 hasta 1 y los valores de Y los calculé con esta fórmula, que es la volatilidad por el valor de X sobre 1 más la volatilidad sobre menos 1 por el valor de X. Y bueno, el problema nos menciona que la volatilidad es de 2.5 y de esta forma calculé Y. Una vez teniendo estos valores, los seleccioné y le pedí a GeoGebra que me graficara una gráfica poligonal, que es esta gráfica moradita que tenemos por acá, y esta es nuestra curva de equilibrio. Y pues como pueden ver, también grafiqué la banqueta, que no es más que una línea Y igual a X o una línea que pueden hacer por vía de un segmento que vaya desde nuestra punto 00 hasta donde termina nuestra línea de equilibrio. Y bueno, después lo que se hace es que se grafican las composiciones de fondos, que es XW, las composiciones de alimentación y las composiciones de destilado, pues son estas para benceno. Y la forma en la que yo lo hice fue simplemente pedirle a GeoGebra una función que fuera, por ejemplo, en el caso de fondos, X igual a 0.0235 y me hace una línea que tiende a infinito.
pero yo con un segmento la recorto entre la banqueta y nuestro eje de las X y así queda recortada. Y bueno, aquí podemos ver composición de fondos, de alimentación y de destilado. Eh, Posteriormente, eh, como nuestro valor de Q o nuestra línea de alimentación es igual a 1, pues nuestra ordenada al origen era 0.4402, que es nuestra composición de alimentación, y por lo tanto esta línea rosa es aquí nuestra línea de alimentación. Lo siguiente es calcular nuestra ecuación de LOC, que pues es nuestra línea de enriquecimiento, mediante esta ecuación. Y bueno, como tenemos el valor de R, que es de 3.5 moles de producto por, perdón, moles por un mol de producto, que es nuestra composición de reflujo, pues nada más evalúen en la ecuación de la línea recta para que nos dé esta ecuación de abajo. Es y igual a 0.7777x más 0.2165. La metí en GeoGebra e igual hice un segmento que pasara desde mi composición de aquí de destilado y tocara mi línea de alimentación. Este va a ser nuestro punto pinch, donde tocan mi línea de alimentación con mi línea de enriquecimiento. Y bueno, a partir de este punto pinch hasta la composición de fondos voy a realizar trazar otra línea, que es nuestra línea de agotamiento o losa. Y bueno, aquí ya tenemos nuestras líneas de operación, nuestra línea de alimentación, y ahora sí ya podemos proceder a calcular los platos. Bueno, trazamos las etapas o platos de destilación. ¿Cómo lo hice? En GeoGebra, con la, con la herramienta de segmento, simplemente fui trazando líneas lo más derechas posibles. Yo me ayudé de una regla y mi pantalla. Y de esta forma fue que fui trazando los platos de destilación. Como pueden ver, me dieron 12 platos, pero pues hasta aquí se alcanza a ver, pero como pueden ver hay dos más pequeñitos. Y como en la sexta etapa de destilación es donde está nuestra línea de alimentación, pues así podemos saber el que es durante la sexta etapa el momento de la alimentación. Y bueno, así quedó resuelto nuestro primer inciso, nuestro inciso B. Bueno, en el inciso C nos piden el número de platos teóricos cuando la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados y nos dan este valor de Cp. Bueno, para conocer el número de etapas en este caso, tenemos que volver a calcular Q, que va a ser nuestra línea de alimentación. Y bueno, para esto vamos a usar esta ecuación que tenemos aquí abajo, pero necesitamos convertir el valor de Cp que teníamos en calorías sobre gramo mol grado centígrado a joule sobre mol grado centígrado. Y lo mismo pasa para nuestra lambda. Entonces, pues yo lo convertí de una vez y obtuve estos dos valores. Y bueno, como podemos ver aquí, conocemos el valor del Cp, conocemos el valor de lambda, conocemos el valor de la temperatura, que es de 20 grados centígrados, pero no conocemos nuestro valor de TL. Por lo tanto, vamos a utilizar un programa que tengo de Excel, en el cual está a una presión de 101.325 kilopascales. Y bueno, aquí se los muestro. Aquí cambio la presión y esta al cambiarla me da valores diferentes. Como en el problema nos dice que es a una atmósfera de presión, por eso decidí utilizar este este programa que ya tenía.
Y bueno, como podemos ver, vamos a tener que realizar una iteración para encontrar el valor de la temperatura a una composición de 0.4402. Y bueno, iteramos con este valor y este otro valor y obtuve yo con mi calculadora que la temperatura es de 93.9256 grados centígrados. Una vez conocida esta temperatura, pues procedemos a obtener Q y bueno, aquí podemos ver que nos da un valor de 1.3615, lo cual nos indica que es un líquido subenfriado. Y bueno, ya que tenemos este valor de Q, ahora sí encontramos la nueva línea de alimentación mediante esta ecuación de la recta. Y lo que vamos a hacer es igual pedirle a GeoGebra que nos grafique esto y con un segmento únicamente marcar de nuestra línea de equilibrio a nuestra banqueta. Y pues aquí podemos ver del lado derecho que es esta línea rosa, etiquete como Q. Bueno, después de esto volvemos a colocar la línea de los C que ya habíamos calculado, que era de y igual a 0.7777 de x más 0.2165. Igual con un segmento marcamos desde nuestra composición de destilado hasta donde corta con nuestra línea de alimentación y se va a hacer nuestro punto pinch. Y de ese punto pinch hasta nuestra composición de fondos es nuestra nueva línea de agotamiento. Como pueden ver, pues sí varió. Y bueno, procedemos igual a calcular las etapas a trazar nuestras etapas o platos de destilación. Y de la misma forma, comenzando de este punto, que es donde está nuestra composición de destilado con nuestra línea C. Con respecto a nuestra curva de equilibrio, comenzamos a trazar los platos teóricos y yo obtuve que fueron 2 etapas de destilación una vez más y otra vez me quedé hasta la 10 porque ya estaban muy chiquitas para la imagen. Y bueno, aquí podemos ver que la alimentación se da en la sexta etapa una vez más. Y bueno, el inciso D nos pide que calculemos el número de platos teóricos para cuando la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Bueno, esta vez volvemos a recalcular el valor de Q con la siguiente ecuación y pues es esta que también les presenté en la primera diapositiva, que es la cantidad de líquido que entra sobre la cantidad de alimentación que entra. Y bueno, podemos ver que la cantidad de líquido es obviamente el flujo de alimentación multiplicado por 1/3, porque aquí nos dice que es 1/3 del líquido. Y pues entre la alimentación, el Q nos da de 1/3, lo cual nos dice que si el Q es menor a 1, es una mezcla de líquido a vapor, justo como lo dice el inciso, ¿no? Y bueno, calculando la línea de alimentación con este nuevo Q, nos da esta otra ecuación de la recta, que podemos ver que nos grafica esta Q pidiéndole a GeoGebra igual que nos lo grafique, nos da esta que es muy diferente a las anteriores. Y bueno, igual de la misma manera, yo meto la función a GeoGebra y con un segmento la recorto de aquí a aquí y la etiqueta le pongo un color. Y bueno, procedemos a otra vez colocar nuestra línea de los C con la misma función que ya teníamos, que es de y igual a 0.77 de x más 0.2165. De la misma manera, con un segmento marcamos desde la composición de destilado hasta nuestra línea de alimentación. Ahí va a ser nuestro punto pinch y de ahí hasta nuestra composición de fondos sería nuestra línea de agotamiento. Y una vez teniendo nuestras líneas de operación,
podemos proceder a trazar nuestras etapas. Como pueden ver, este quedó mucho más grande y bueno, aquí no las enumeré, pero fueron 15 etapas. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hay dos chiquititas, pero no se alcanza a ver por el tamaño de la diapositiva. Eh, entonces fueron 14 etapas y siendo alimentado en el plato teórico número 7. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que todo haya quedado claro y si no, pues quedo a sus órdenes. Hasta luego.